Bien, vamos a continuar entonces con las formas farmacéuticas semisólidas, las que nos quedaban de la reunión anterior, que eran los ungüentos y los geles. Esperen, que no se fue. Dice, los ungüentos son preparaciones semisólidas destinadas a la aplicación externa sobre la piel o mucosa y que emplean como vehículo grasa y o resina. Existen diversos tipos de bases para ungüentos. La dirección de la base depende de muchos factores, como la acción deseada, la naturaleza del principio activo, su biodisponibilidad, estabilidad, piripipí, piripipí, piripipí. Los ungüentos en realidad ya prácticamente siempre se tratan de usar lo menos posible, un poco por lo que hablamos antes, por la aceptación, por la incomodidad quizás de este tipo de aplicaciones, porque queda ahí el pasticho, queda ensucia, molesta. Se trata de usar otro tipo de cosas. Geles. Son sistemas semisólidos con un alto contenido acuoso o hidroalcohólico y baja o media viscosidad conferida por el agente gelificante. Cuando la masa del gel consta de una red de partículas discretas pequeñas, el gel se clasifica en un sistema de dos fases, como por ejemplo el gel de hidróxido de aluminio. Mientras que si el tamaño de la partícula de la fase dispersa es relativamente grande, generalmente se denomina magma, como por ejemplo el magma de bentonita. Esto también suelen ser cosas que prácticamente no se usan, excepto los geles más acuosos, y vuelvo a repetir, que se usan mucho en aplicaciones subdérmicas, para la aplicación de hormonas, como habíamos visto lo del estrógeno, y ese tipo de cosas. Básicamente, esas son las características de cada uno, de lo que habíamos visto. Después acá nos habla un poco de lo que es la elaboración de las pomadas, la elaboración de cada uno de los de este tipo de fórmulas farmacéuticas. Y después nos queda por último los óvulos y los supositorios, que tienen, a diferencia de las fórmulas farmacéuticas semisólidas, si bien estos también son fórmulas farmacéuticas semisólidas, porque de hecho si yo agarro un óvulo o un supositorio y lo presiono, no va a tener la consistencia de un sólido, pero son un poquitito más duros, por decirlo, que los semisólidos. Son como una especie de fórmulas farmacéuticas semisólidas especiales. Los óvulos, dice, son formas farmacéuticas sólidas o semirrígidas obtenidas por compresión o colado sobre moldes para su aplicación en la vagina, donde ejercen su acción. Son generalmente globulares o biformes, y pesan aproximadamente 5 gramos cada uno. Los supositorios son cuerpos sólidos de diversos tamaños y formas adaptados para la introducción en el recto. Se deben ablandar o disolver a la temperatura corporal. Un supositorio puede actuar como un protector o paliativo local o como un vehículo de principios activos para producir una acción sistémica o local. Las bases del supositorio generalmente empleados son manteca de cacao, gelatina glicerinada, aceites vegetal hidrogenado, mezclas de polietilenglicol con diversos pesos moleculares y ésteres de ácidos grasos de polietilenglicol. La base del supositorio tiene una influencia marcada en la liberación del principio activo. Bien, a ver, con respecto a los óvulos y los supositorios, vamos a ver
que lo más importante, obviamente, óvulo es de aplicación vaginal y de acción local. El supositorio es de aplicación rectal y puede ser de acción local o sistémica. Que sea de acción sistémica o de acción local, obviamente va a depender precisamente de ese principio, no del principio activo, perdón, de esos excipientes, de esos que van a permitir que la introducción. Ese material con el cual está armado, digamos, el supositorio, va a permitir que sea precisamente de absorción sistémica o de acción local. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tanto los óvulos como los supositorios se tienen que disolver, desarmar a temperatura corporal. Entonces, repito, la penetración del principio activo, o sea, en realidad la liberación del principio activo en el supositorio para la posible absorción sistémica va a depender del material de estos excipientes que le van a dar la consistencia al supositorio. Acá les hablo un poquitito también de supositorios de manteca de cacao. Dice, estos supositorios pueden elaborarse incorporando el principio activo finalmente dividido en la base a temperatura ambiente y luego moldearlos apropiadamente. Después por acá había esperen que lo encuentren. Acá está. ¿Ven? Este es el molde con que se forman, con que se hacen los supositorios u óvulos. Fíjense que son como dos partecitas, es como un molde que se unen, se vierte por acá, por el agujerito, digamos, que queda entre las dos, lo que lo cierra, que está en estado líquido, y se deja solidificar. A mí lo que me interesa es que ustedes recuerden que la diferencia que hay entre óvulos y supositorios es precisamente que óvulo es por vía vaginal, supositorio vía rectal, óvulo acción exclusivamente local, supositorio puede ser local o sistémico. Y que ambos deben disolverse o deben fundirse, digamos, a temperatura corporal. Consulta técnica. Si una persona tiene fiebre, ¿qué va a pasar con ese óvulo o con ese supositorio? ¿Qué se les ocurre? ¿Que se va a disolver mucho más rápido? Exactamente. Cuando la temperatura corporal aumenta, como en el Es caso de muy la alta. fiebre, se puede disolver más rápido. Más rápido. Y si se puede disolver más rápido y es un supositorio de acción sistémica, obviamente va a ser más rápida la absorción. Recuerden que en el intestino grueso, cuya última parte es el recto, puede también haber absorción sistémica. Muchísimo menos que en el duodeno, ¿no? O que en el resto del ¿cómo se llama? Del intestino delgado. Pero recuerden que en el intestino grueso también puede haber absorción. Los supositorios que más frecuentemente se utilizan de absorción sistémica suelen ser los supositorios con no me sale el fármaco, con diazepam. Suelen utilizarse para prevenir o para tratar de menguar un poco una convulsión febril. ¿Se acuerdan que nosotros no hablamos todavía de convulsiones febriles, ¿no? El año pasado cuando hablábamos de la dipirona, hablamos algo de
de convulsiones No, febriles? no, creo que no. Bueno, después en algún momento lo vamos a hablar en la parte de epilepsia. Si bien Creo no que tiene no. nada que ver con la epilepsia, una convulsión febril, pero bueno, vamos a hacer obviamente la aclaración. Bien, después obviamente acá les habla un poco de cómo se preparan y toda esa historieta. Bien. Déjenme. Bueno, ya arranca la parte de fitofarmacia, que eso lo vamos a dejar para, obviamente, la semana que viene y la semana subsiguiente, porque nos queda todavía. Entonces lo que vamos a hacer un poquitito ahora, hasta que se nos termine el tiempo, y vamos a hacer un pequeño repaso de todo esto que vimos, haciendo hincapié en las cosas más importantes de las formas farmacéuticas semisólidas. Recuerden esto, lo de la clasificación según la penetración, si son epidérmicas, dérmicas o subdérmicas. Sobre todo qué tipo, si son epidérmicas, pomadas o ungüentos, dérmicas, cremas, subdérmicas, geles. Porque recuerden que esta clasificación va a depender en qué lugar de la piel va a hacer efecto. Y recordemos que si es subdérmica, va a tener obviamente acción sistémica, porque el principio activo que apliquemos de esta manera va a tener absorción a nivel de los capilares subdérmicos. Recuerden siempre, es como si fuera una especie de, ¿cómo se llama? De inyección subcutánea, nada más que tiene que atravesar la piel, pero sin aguja, duele menos, molesta menos, pero la absorción es mucho más errática. Bien. ¿Qué otra cosa quería? Esto también hay que recordarlo, el tema de la clasificación según el tipo de excipiente. Si tiene un 25% de cera, es un cerato. Si tiene un 50% como mínimo de glicerina, es un glicerolado. Si se emplean como vehículo grasas, es un ungüento. Si tiene un alto porcentaje de sólido, es una pasta. Las cremas, que son emulsiones de aceite en agua o dispersiones acuosas microcristalinas, cremas de belleza que no tienen acción farmacológica, y los geles, que como vimos precisamente eran los que más se utilizaban para que pudiera llegar el principio activo precisamente a la subdermis. Acá, según la penetración, básicamente habla lo mismo que antes. Bueno, lo del proceso de elaboración, eso ya ¿no? Bueno, esto también, la definición de la forma farmacéutica semisólida según la farmacopea, pomada, pasta, crema, esto también le tenemos que dar bolilla, emulsiones. Y después, bueno, ya arrancamos con lo que vimos recién, que eran los ungüentos y los geles. En eso también habría que hacer una buena diferenciación. Obviamente antes de la parte evaluativa, ya saben que les voy a mandar el resumencito de esto, como para puntualizar y hacer todo el tema este. Bien, como nos está quedando un tiempo interesante de clase y todavía prácticamente eso ya lo terminamos, les quería hablar un poquitito del tema de los parches.
vienen muchos medicamentos en forma de parche. Y me olvidé de poner a grabar la clase. Ah, no, sí está grabando, ya estaba haciendo el lío. Este, porque el parche es una forma digamos, farmacéutica que no está muy bien clasificada, porque no podemos decir ni que es sólida, ni semisólida, ni líquida, ni nada de esto. Y tiene una forma muy particular de aplicación y tiene consideraciones para la reaplicación que tienen que ser respetadas para que pueda tener un buen efecto. En el parche vieron que tiene como si fuera una especie de curita, por decirlo de alguna manera, pero que cierra todo el borde. El principio activo está incluido en esa como especie de almohadilla que tiene en el medio. El tipo de principio activo puede variar de acuerdo a lo que se presente, a lo que estemos buscando. ¿Cómo es que funciona el parche? Precisamente lo que hace es, al cerrar la piel y lograr una zona de aislamiento, por decirlo de alguna manera, hace que aumente la hidratación. La misma evaporación de la piel, del sudor, hace que la piel en esa zona quede como macerada. Al estar macerada, las células de la piel, las células epiteliales, se van a separar. Al separarse, van a permitir el ingreso del principio activo. Ese principio activo obviamente va a llegar a la subdermis, a la parte donde están los capilares, y va a precisamente absorberse a nivel sistémico. O sea, ¿vieron que siempre cuando nos ponemos una curita, cuando nos sacamos la curita, la piel queda como arrugadita? Esa maceración. Eso es la maceración. De hecho, si la tocamos, es como que está más sensible también. ¿Cuál es la recomendación para un parche? Por lo general, dependiendo el tipo de parche, tiene que estar colocado en una zona, en la zona, una determinada cantidad de tiempo. 3, 4 días, una semana, dependiendo cómo esté formulado. La recomendación es precisamente cuando retiro ese parche y tengo que volver a poner otro, es cambiar el lugar. No volver a ponerlo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque precisamente está preparado para que el principio activo que está contenido en ese parche empiece a entrar después de que se produzca precisamente esta maceración, esta separación de las células cutáneas para que pueda ingresar el principio activo. Si yo lo vuelvo a poner en el mismo lugar, ese proceso ya está hecho. Ya está separada las células. Entonces es como que ingresaría todo de golpe y todo a ver, como que ¿se entendió? se me lengua la traba a veces. Es como que ingresaría todo junto lo que está contenido en el parche. Y precisamente es como si fuera una especie de comprimido de liberación sostenida, liberación prolongada. A medida que va macerando, va entrando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Por eso necesito al principio necesito la piel íntegra. Y a medida que se va separando, que va a ir entrando de a poquito.
Si yo vuelvo a poner el parche en el mismo lugar, en la piel ya está separada, ya está macerada, ya están separadas las células, va a ingresar todo junto. ¿Mm? Y de paso, si yo coloco el parche en otra parte del cuerpo, obviamente le doy tiempo a que esa zona se reconstituya. ¿Quedó claro a pesar de mi lengua trabada lo del parche? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, desde el mostrador de la farmacia, recomendación para el parche, recordá que le tenés que aplicarlo siempre en lugares diferentes. ¿En qué lugares? En cualquier parte del cuerpo. La piel es igual en todo nuestro cuerpo. No es igual en realidad, pero la piel es la misma en la punta de los pies o acá en la cabeza. Es la misma piel, es el mismo órgano. Obviamente siempre se van a elegir los lugares que menos expuestos estén. Puede ser la espalda, la cintura, un brazo, una pierna, la cola. Todo va a depender si es invierno o es verano. Bien. ¿Alguna duda con respecto a todo esto que estuvimos viendo? No, profe, ninguna. ¿Seguro? Seguro. Miren que en cualquier momento empiezo a preguntar, Bueno, ¿dónde anda Karen? Karen anda por ahí, sí, Karen. Por hoy ya terminamos porque no tenemos más. Si adelantamos nos vamos a quedar sin temas para las próximas clases. Sí, igual son y 20, ya ahora Ah, en ah, 8. pensé que era más temprano. Bueno, gente bella, que tengan un lindo fin de. Ali, espero que puedas dormir el fin de semana. Nos vemos Bueno, gracias. el lunes. Gracias, profe. Gracias, Hasta, profe. buen fin de. Chao, profe. Adiós. Chao, gracias.